Esto que veis no ruge, no gasta y si lo miras bien, tampoco intimida, pero tiene más historia a sus espaldas que la mitad del garaje de tu barrio. Esto es el nuevo Renault 5. El original fue un coche que motorizó a Francia, un coche que se aparcaba en cualquier sitio y un coche que te hacía sentir especial sin necesitar un caballo más. 50 años después, ha vuelto, pero ya no huele a gasolina y a plomo, huele a verde y a nostalgia digital. Y aquí viene lo irónico, el Renault 5 original nació como coche del pueblo y ahora, ayudas mediante, quiere volver a serlo. Con el plan Moves, los 800 euros que te daba Renault y la deducción del IRPF te podías salir por menos de 16.000 euros. Con el nuevo plan Auto, algo similar. Por ese precio en 2026, lo más parecido que te puedes llevar nuevo a casa es un patinete con techo. Este coche, siendo eléctrico y francés, lucha por conseguir que queramos uno antes cualquier subchino de una marca inventada. Y viene a recordarnos una era en la que los coches podían tener acento, porque el Renault 5 formaba parte de esa época. 1972. Michel Bouet dibuja sobre una foto del R4 un coche más ancho, más bajo y con cara simpática. Utilitario pensado para la ciudad, pero con algo distinto, personalidad. Renault lo aprueba casi sin tocarlo, y sin saberlo acaba de diseñar el coche urbano más influyente de Europa, porque el Renault 5 no era solo práctico, era fácil de conducir, fácil de mantener y fácil de querer. Cabía en cualquier sitio, consumía poco y no intimidaba a nadie, pero tampoco era un electrodoméstico, era el coche de la nueva Europa, de los primeros trabajos, de las escapadas de fin de semana, de los viajes a la playa con la ventanilla bajada. Un coche joven en un continente que empezaba a ser joven. Y entonces Renault decidió hacer algo muy francés, coger ese coche cotidiano y convertirlo en un icono. Llegó el Alpine, y después el Turbo, motor central, aletas descomunales y una actitud completamente absurda para un utilitario. El coche del panadero pasó a ser un arma de rally, del colegio al tramo, sin cambiar de coche. Ahí estaba la magia del Renault 5. No separaba la vida diaria de la pasión por conducir, las mezclaba. Durante años fue taxi, primer coche, coche de estudiantes y póster de habitación, y todo a la vez. Y por eso hoy Renault no resucita solo un modelo, resucita una idea, la de un coche pequeño capaz de significar mucho. 50 años después, la historia se repite. Renault vuelve a tener algo que contar, y lo hace con el mismo nombre y la misma sonrisa. Estamos a bordo del Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, una reinterpretación de lo que en su día fue un coche urbano, ágil y con más carácter del que parece. En este caso estamos con el tope de gama, la versión de 150 caballos. Y sí que es cierto que tenemos a su hermano gemelo, el Alpine A290, que tiene un poquito más y ahonda un poco más en esa receta con más deportividad. Pero esa es otra historia. Y por primera vez en mucho tiempo aquí en Sexta Marcha queremos dedicar un ratito a hablar del diseño de este coche, porque consideramos que pocos resto mod se han acercado tanto al concepto original como este. Es un resto mod hecho con cabeza y con alma. Cada línea, cada faro, cada nervio en la carrocería es un guiño al pasado, sin copiarlo. El coche no intenta ser moderno, simplemente es bonito otra vez. Tiene ese equilibrio que casi nadie logra hoy. Minimalista, pero con carácter. Retro, pero no disfrazado. Y con cara simpática. Lo mejor es que la sensación continúa dentro. Aquí hay una reinterpretación del interior de los 70, hecha con sentido común. Las proporciones, los mandos, las formas, todo te resulta familiar. No hay lujos absurdos, pero tampoco te da la sensación de que sea un coche barato. Los asientos sujetan bien y me parecen preciosos, el aislamiento es justito pero correcto en un segmento B, y en general tiene ese aire de coche pequeño bien hecho que transmite más con menos. De verdad que parece muy premium y de este asiento uno lo percibe como un mini francés, aunque este, y por mucho que lo andáis pidiendo en 10.000 comentarios, no va a tener motor de combustión, porque goza de una plataforma eléctrica completamente nueva, que es en sí también una obra de ingeniería. Sobre eso nos retractamos, porque es probable que acabe llegando una versión híbrida, pero en este caso el Renault 5 es el primer modelo que estrena la plataforma Ampere Small, la arquitectura eléctrica más compacta del grupo Renault, una base creada desde cero para coches eléctricos ligeros, con el motor y la batería integrados en el suelo, un centro de gravedad bajo y un eje trasero multibrazo que nunca habrías esperado en un urbano. La gama arranca con el R5 de 95 caballos, pensado para moverse por ciudad, y continúa con el de 120 caballos, en el punto medio perfecto para el día a día. Por encima está este, el de 150, que combina la batería grande de 52 kWh con un empuje bastante sorprendente para su tamaño. El 0 a 100 lo bate en unos 8 segundos y tiene hasta 400 km de WLTP. El modelo básico monta una batería de 40 kWh, a su vez,
suficientes para 300 kilómetros reales. Y todas, absolutamente todas, utilizan celdas de iones de litio NCM, fabricadas en Europa por ASC Envision. Además, Renault ha afinado la carga hasta 100 kilovatios en corriente continua y 11 kilovatios en alternativa básica, lo que significa recargar del 15 al 80% en poco más de media hora. Y lo más importante, todo el coche, motor, baterías y montaje final se fabrica en Francia, entre Douai, Maubeuge y Cléon, en lo que Renault llama su Electropole, una cadena de producción cerrada, europea y con norma francesa, que te sirve para el nuevo plan auto y que te entrega un producto satisfactorio. No hay marchas, ni vibraciones, ni drama, ni nada de nada. Hay silencio, hay par instantáneo y cierta ligereza también. Se nota que es un coche que no intenta impresionarte, sino que simplemente pretende anticiparse a tus movimientos. Al final es un concepto bien parido, que es ágil en ciudad, que es relativamente cómodo en carretera y que parece que te ayuda. Ahora bien, al ser un coche eléctrico, seguramente te estés preguntando, y más siendo pequeño, ¿me dará ansiedad hacer kilómetros con él? Pues no demasiada. Este de 150 caballos ronda los 15 kWh a los 100, que traducido son unos 2,5 € cada 100 kilómetros si lo cargas en casa. Si haces unos 12.000 kilómetros al año aproximadamente, el ahorro rondará los 700-800 euros frente a un gasolina equivalente. Y con las ayudas, la diferencia de precio se amortiza en unos pocos años. Y si bien los eléctricos grandes te pueden parecer que tienen menos sentido, aquí, con uno como estos, empieza a cuadrar todo. Y ahí es donde entran los rivales. Porque claro, el Renault 5 no está solo. En esta liga de los eléctricos urbanos ya hay muchos candidatos a salvar el mundo, o al menos a venderte que lo hacen. Por un lado están los chinos, que llegan con pantallas del tamaño de una televisión y nombres que suenan a aplicaciones de pago mensual. BYD Dolphin, MG4, todos con cifras mejores sobre el papel, más potencia, más autonomía, más gadgets, y sin embargo ninguno transmite nada. Conducirlos es como usar un móvil prestado. Funciona, pero no te importa. Luego están los europeos, intentando recordar cómo se hacía esto. El Fiat 500e, precioso pero carísimo. El Mini Cooper SE, encantador pero con menos autonomía que un mechero. Y el Peugeot E208, que parece competir más con las promociones del mes que con los coches. Los americanos aún no entienden el concepto de coche pequeño y los japoneses han decidido que el eléctrico va con cierto retraso. Así que al final el Renault 5 está solo. Y puede que no tenga los mejores números del Excel, pero sí que es cierto que una vez que lo aparcas es el único que te va a hacer girarte hacia atrás. Y si hablamos de dinero, que al final es lo que decide todo, la sorpresa es que el Renault 5 tampoco sale mal parado. La gama arranca con el Renault 5 de 95 caballos, el más modesto, limitado también a 120 km por hora solo. Con las ayudas, con el MOVES 3, la deducción del IRPF y lo que te da Renault, ese coche se te acabará quedando unos 16.000 euros, más o menos lo que te vale un MG4 estándar. Pero claro, frente a aquel que tiene cara de tostadora, esto te ofrece algo más, ¿verdad? Y a partir de ahí, la gama va escalando. El siguiente, el R5 de 120 caballos, se mueve entre los 17.500 y los 18.000 euros, donde compite directamente con un Fiat 500e, que ofrece la mitad de espacio al final. Y este, de 150 caballos y batería grande, vale tras ayudas un poco más de 20.000 euros, algo menos, por ejemplo, que un Mini Cooper SE. Eso sí, por ese dinero sí que es cierto que los chinos te ofrecen más pulgadas de pantalla y más cosas, pero ni el logo, ni el alma, ni la marca valen lo mismo. El R5 cuesta lo justo para ser un poquito aspiracional, sin llegar a ser premium, aunque lo parece. Y lo que parece, y es de verdad, es divertido. Es imposible no divertirse con este coche, el peso está bajo, la dirección es rápida, el coche gira como si tuviera un secreto de familia guardado en los ejes. Vale, no es deportivo, pero tampoco te aburre. En modo normal se siente como un buen R5 de toda la vida, fácil, ligero y sin complicaciones. Lo mejor de todo es cómo se mueve en ciudad y alrededores, porque la dirección es buena, el radio de giro es mínimo y al final se comporta como un coche urbano prácticamente perfecto. Eso sí, obviamente tiene puntos flacos, la visibilidad es algo limitada entre esta pantalla táctil y el retrovisor central, y entre el pilar A y C, que son muy gruesos, lo cierto es que aparcar a veces te requerirá un poco más de fe de la necesaria, pero una vez te acostumbras a él, una vez haces kilómetros con él, lo cierto es que como coche urbanita, como daily, es prácticamente perfecto. Al volante todo es intuitivo, aunque hay pequeños caprichos de diseño francés.
Algunos botones están donde menos lo esperas y el sistema multimedia tiene más submenús de los necesarios, pero al menos la interfaz es rápida y la instrumentación clara y legible. No te abruma, te invita a conducir sin pensar demasiado, que es justo lo que debería hacer un coche así. Y Renault, que ya lleva unos cuantos utilitarios como este, bien lo sabe. No necesitas 300 caballos, simplemente un coche bien pensado, que te obedezca y que esté dispuesto a entregarte una conducción noble. El equilibrio entre confort y precisión está muy logrado. Absorbe bien los baches, no planea en curva y consigue algo casi imposible. Es silencioso y divertido al mismo tiempo. Y ojo, que si lo que buscas es paz, también la tienes. Pones el control de crucero a 120, encaras una autopista y los viajes van a ser realmente cómodos. Sobre todo si tenemos en cuenta que este coche es un segmento B. Y no intenta ser lo que es, no es un GTI, no es un deportivo, pero se comporta con una dignidad que muchos compactos mayores querrían tener. Y todo con una serenidad que te hace olvidarte de que es eléctrico. Así que sí, no te va a ganar ninguna carrera, pero te va a sacar una sonrisa cada vez que lo conduzcas, y no porque la gente te mire, sino porque vas a querer subirte. El nuevo Renault 5 no es ningún experimento, es el resurgimiento de una idea que ya funciona hace 50 años y que nos encanta: hacer coches baratos, honestos, pequeños y con personalidad. Por precio, por autonomía y por diseño, el Renault 5 está justo donde debe, y donde nosotros, los Petrolhead, aunque sea eléctrico, necesitamos.